Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de su programa semanal Coyunturas. Mi nombre es Juan Carlos Flores Turrubiates, en compañía de Ricardo Romano Corona. Haremos este recorrido y este análisis y comentario de las noticias más importantes a nivel local, por supuesto, nacional e internacional, de manera más puntual semana a semana, siguiendo la agenda informativa, por supuesto, del momento. Y para este episodio tenemos muchísima información, sobre todo de carácter internacional, porque el mundo se está moviendo entre las fuertes protestas que ha habido en Argentina con la ley bases de Milei, que ya prácticamente ha derrocado o está intentando derrocar al Estado, hasta pasando por las elecciones europeas, el Parlamento Europeo, que la noticia ha sido que ha tomado una fuerza brutal y tremenda. La extrema derecha se ha convertido en la primera fuerza allá en la Unión Europea. Y por supuesto, lo que nos ha dejado la elección del 2 de junio, ya habló Xóchitl Gálvez con los medios, con Loret y con Grupo Reforma, por supuesto. Aquí ya estamos viendo la fractura total de la oposición y la voz con rencor, con amargura de Xóchitl Gálvez. Pero antes que nada y primero que todo, mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en este nuevo episodio. Sí, ya tenemos bastante información que tocar. Yo pensé que íbamos a estar un poco crudos de información para, digamos, el segundo coyunturas postelectoral de México. Sin embargo, pues ahí está lo que está aconteciendo, por ejemplo, con los mercados y el peso, lo que ya Por mencionabas supuesto. de Xóchitl Gálvez. En materia internacional, el asunto tanto de Argentina como del Parlamento Europeo. Cada vez empieza, digamos, ya empieza el run run más fuerte con respecto a las elecciones de Estados Unidos, que sin lugar a dudas va a También. ser nuestro tema central en las próximas semanas, en los próximos meses. Recordarás, Juan Carlos, que tú y yo, cuando iniciamos en Frecuencia Tech, nos tocó cubrir las elecciones intermedias de hace 4 años. Perdón, no, de hace 6 años. 6 años. Las de Las intermedias de hace 2018. 6 años, Las intermedias de justamente. 2018 hicimos un programa especial ahí en Frecuencia Tech. Después, hace 2 años también en plena pandemia, hace 4 años, perdón, en plena pandemia, pues vimos el retorno del Partido Demócrata a la presidencia con Joe Biden. Después volvimos a hablar en 2022 ya en coyunturas de las intermedias de Estados Unidos. Y ahora vendrá una cuarta cobertura. Creo que tenemos más coberturas de elecciones estadounidenses tú y yo que de las mexicanas, pero bueno, también tiene que ver que allá son cada 2 años los comicios electorales en Estados Unidos. Y le quiero decir a toda la gente que Juan Carlos le hizo caso a la ultraderecha de México y acaba de huir a Canadá. No, Entonces, bueno. a partir de ahora ya Juan No, Carlos bueno. inició en los programas desde Canadá. La verdad es que fue a terminar asuntos de la maestría. No, él va a regresar como todo un patriota, pero sí, él ya le amagó a la ultraderecha, les hizo caso y huyó. Algo que muchos no van a poder hacer, él ya huyó. Ni aunque quieran van a poder hacer. Nosotros andamos por acá terminando unos asuntos académicos, como bien tú lo has dicho, mi estimado Ricardo, pero esperemos pronto, más pronto que tarde, ya volver a nuestro bonito país. Por supuesto, México, que bueno, uno a veces, Ricardo, pues no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y haciendo comparativas, pues México, créanme, con todos los graves problemas que tenemos de inseguridad, etcétera, etcétera, sigue siendo un gran país y es mucho más grande su gente y su cultura y su historia México es un país mucho más grande, créame, que los problemas que atraviesa. Así que, pues bueno, mi estimado Ricardo, antes de hablar de lo de Xóchitl y sus entrevistas y del peso y de los mercados que tienen como que miedo y como que están retrocediendo, están bajando las calificaciones, vámonos con materia internacional porque me parece también que es importante empezar con estos temas, empezando con la cuestión de nuestros hermanos argentinos
porque pues se están tomando las calles, hay fuertes, fuertes protestas, las imágenes de la BBC son realmente brutales, no nada más de la BBC, sino también de otros medios y en redes sociales también, en X o en Twitter, como usted le quiere llamar, también han sido tema de polémica, sobre esto debido a la ley base, una de las promesas de campaña, hay que decirlo, de Milei, donde reducen casi por completo el peso del Estado, favoreciendo la inversión privada. Y bueno, esto ha habido una gran oposición por parte de sectores, sobre todo de izquierda, pero también de mucha gente, movimientos peronistas y de izquierdas un poco más radicales en Argentina, que se han manifestado fuertemente alrededor de pues alrededor del Congreso argentino, alrededor de la Casa de Gobierno, etcétera, etcétera. Este paquete de medidas, hay que decirlo, pues incluyen ajustes del gasto y sobre todo abren la puerta a privatizaciones, a la privatización de empresas públicas, cosa que, insisto, pues mucha gente se rehúsa, ¿no? Sobre todo también viene esta ley base, más allá de que ha sido fue una promesa de campaña que eh, bien o mal se ha estado cumpliendo por parte de Milei, no responde a las necesidades básicas de la población argentina. La inflación sigue por las nubes, no han podido controlar el alza de los precios de la canasta básica y la gente pues está bastante desesperada. Ya habíamos visto, Ricardo, amigos, la semana pasada cómo había desaparecido, por ejemplo, ya el Ministerio de la Mujer y, y mientras el Senado debatía, pues estas propuestas en las calles, pues ahí estaban las personas manifestándose con bombas molotov, con gases lacrimógenos, la policía fuerte, represiones y pues ahí está en un país que es libertario prácticamente al 100% con este anarcocapitalista, pues se ha visto un descontento y no se han visto en realidad, digo, si bien han sido pocos meses, no se ha visto un gran avance en cuanto a la mejora en las condiciones de vida, en cuanto a la inflación, en cuanto a la devaluación del peso que sigue siendo gravísima, la gente muy apenas llega a fin de mes, los casos, lo que se lee, los testimonios son realmente terribles. Cada semana hay un reajuste en los precios de todas las tiendas, de todos los productos. Un día uno paga $13 al mes de internet, al siguiente mes hay un aumento del 100%, son $26. En fin, Milei no ha podido en realidad hacer absolutamente nada al respecto y mucha gente está descontenta porque ha pasado más tiempo fuera del país que dentro del país Javier Milei, haciendo recorridos, convirtiéndose al judaísmo, metiéndose en la OTAN, en las discusiones de la OTAN, en las discusiones del G7, queriéndose globalizar, intentando ser protagonistas en temas que no le incumben, etcétera. Hay un descontento generalizado del gobierno de Javier Milei y no sabemos, Ricardo, hasta qué punto va a seguir siendo viable esta situación para los argentinos. Sí, para que la gente tenga el contexto, porque luego a lo mejor hablamos de un tema específicamente y no damos el contexto previo. Milei ganó las elecciones el año pasado, unas elecciones cerradas, no fue una votación donde Milei arrasara contundentemente, realmente estuvo más o menos cerrado. Digo, si lo comparamos con lo que acabamos de vivir en México. Y mucha gente que votó por Milei, así como aquí hablamos de que la gente tiene muy desprestigiadas las marcas tanto del PAN como del PRI. La gente en Argentina votó en una muy buena medida por el tema de la desesperación de la situación financiera personal, obviamente, de las familias argentinas y en consecuencia de las comunidades y la sociedad como tal de sudamericana. En ese sentido, pues llegó y emergió Milei como una alternativa, sí, muy radical, que incluso yo creo que varios de sus votantes la previeron desde que realizaron ese juicio a favor de él. Sin embargo, pues lo que se temía empieza a ocurrir.
que es un estado argentino que, digamos, vislumbra o se puede vislumbrar va hacia unas peores condiciones políticas y económicas, sobre todo económicas, de las que ya se encontraba. Y para que la gente también entienda, básicamente esta ley de bases es darle un poder unilateral a Milei, que en cualquier momento lo puede utilizar en los intereses que quiera y tal vez favoreciendo únicamente, ya no digamos unos cuantos, sino a su propia persona y nada más. Eso es tal vez lo más grave de la ley que se aprueba. Sí, hay 4 puntos. La primera, uno de los puntos es el que tú comentabas, que son las facultades delegadas, por así decirlo, un llamado de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, que es lo que es en el estado en el que entraría actualmente el Estado argentino. La otra es el RIGI, que sería el régimen de incentivos de grandes inversiones, que es otra de las propuestas, que es la de los beneficios impositivos y aduaneros durante 30 años para inversiones extranjeras a largo plazo. Grandes incentivos, muy poca recaudación fiscal para estas empresas, y también sobre todo para las multinacionales, ¿no? Y uno de los 3 puntos también importantes son la cuestión de las privatizaciones. De los grandes debates ha sido la privatización de la radio y la TV pública, que la van a poner en venta. Algo así como lo que pasó en México, que ya más o menos lo vivimos pero no a ese nivel, no a ese nivel ya tan no sé si decirlo descarado, pero sí tan radical, por lo menos sí radical, la radio y la televisión pública privatizadas, como lo vivimos pues justamente con TV Azteca, que antes pues era televisión del gobierno Imevisión en aquellas épocas. Y bueno, lo otro es la reforma laboral, también una reforma laboral que dejaría a los trabajadores pues muy desamparados debido a esta excesiva privatización. Es un golpe duro al estado de bienestar en Argentina, un estado de bienestar que no había sido tan trastocado a pesar de varios gobiernos que hubo de derecha, pero de una derecha menos radical que la actual a cargo de Javier Milei. Pues vamos a ver cómo se seguirán las protestas, cómo se actúa en el Senado, y definitivamente va a ser un tema que va a estar en el ojo del huracán a nivel global, Ricardo, a nivel global, porque así como Chile en su momento fue el gran laboratorio del neoliberalismo con la dictadura de Augusto Pinochet, estamos viendo que Argentina ahora es el gran laboratorio del anarcocapitalismo, del capitalismo más crudo y más severo posible. Está haciendo un caso de estudio en vivo prácticamente. E insisto, por un lado están estas leyes y otras también, por ejemplo, que son estas leyes de años de cárcel a las personas que protesten y que se manifiesten y que bloqueen caminos, transporte público. Entonces, se ve complicada la cuestión en Argentina. La gente está muy en desacuerdo con estas políticas, pero pues van siguiendo, bueno, siguen avanzando en el Senado y en las cámaras tanto baja como alta allá en Argentina, y aquí por supuesto los mantendremos informados y explicaremos por supuesto también de qué se trata y cómo se va poco a poco desarrollando esta situación, y sobre todo qué es lo que hace o qué es lo que pueda decir Javier Milei, Ricardo. Sí, mientras comentabas y también yo comentaba, pues ahí estaban algunas imágenes de lo que han sido las protestas generalizadas. Pues en este caso me imagino que la mayoría deben ser imágenes de Buenos Aires, pero no descartaría que en algunas otras provincias de Argentina también se dieron manifestaciones serias, donde, insisto, un punto importante y significativo de todo esto es la gran desesperación que no viven de ahora los argentinos, sino desde hace mucho tiempo, donde han visto muy mermada su economía personal y por ende la economía del país. Pues ahí está Ricardo, la situación en Argentina, y de ahí pues nos vamos pues a la Unión Europea, donde se llevaron a cabo elecciones generales para el Parlamento Europeo, los eurodiputados, y pues con gran sorpresa
vemos el avance de la ultraderecha, de la extrema derecha, sobre todo la ultraderecha nacionalista, en gran parte de los países europeos, sobre todo el caso importante que llevó a la llamada, o sea, a disolver la Asamblea General de Francia, va a haber elecciones anticipadas en Francia. Emmanuel Macron llamó a estas elecciones. En estos momentos Macron goza de una popularidad ya francamente nula, ya prácticamente está viendo sus últimos momentos a cargo del país galo. Y no nada más, en Francia ganó la extrema derecha, también en Bélgica, pues en Hungría, que ya sabemos que este país era, en Polonia es otro de los grandes estados, y ya se convierte en la primera fuerza política con todo lo que esto implica en un momento grave, en donde gente como Marine Le Pen, por ejemplo, la gran opositora francesa, junto con Meloni, la ministra, la premier italiana también de extrema derecha, en donde Orban y en donde otros líderes de esta extrema derecha que se caracteriza por ser anti-inmigrante, por ser fascista, abiertamente fascista, anti-inmigrante, y muchos de estos también movimientos neonazis están despertando en Europa. Ya no es el fantasma del comunismo que recorre Europa, no, ya es el fantasma del fascismo que recorre Europa hoy en día, en un momento, insisto, en donde ya tiene tiempo atravesando Europa graves crisis migratorias, y esta no es la excepción, y sobre todo también crisis migratorias por parte de migrantes, muchos de ellos musulmanes también, vamos a decirlo. Y estos discursos de odio han ganado territorio a lo largo y a lo ancho de la Unión Europea, y pues mantienen a Europa ya como la primera fuerza estos discursos. No sabemos, y será interesante ver cómo evolucionan estos discursos, porque al parecer hay un buen ambiente en la extrema derecha, y un ambiente festivo. Se entienden los italianos, los fascistas italianos con los franceses y con los polacos. Lo que no sabemos es que si esto podrá llevar a una disolución de la Unión Europea, lo cual lo veo algo difícil, porque al final hay bastantes beneficios. Lo que no sabemos es que si habrá o no políticas de cierre de fronteras para el resto de los países fuera de la Unión Europea, si puedan invitar a otros países a formar parte de este bloque, o en su defecto, bueno, pues también por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer la izquierda? Por lo pronto en Francia ya se ha formado un bloque de todas las izquierdas junto con el Partido Verde para frenar esta situación en Francia, no dividir el voto de la izquierda, sino unificarlo completamente para tener armas para poder vencer a la extrema derecha. El mapa político, Ricardo, lo vemos para los amigos que nos están viendo a través de YouTube, pues se ha pintado de este color de la extrema derecha, Ricardo, que definitivamente preocupa porque vemos este avance, ¿no? Vemos en Latinoamérica estos líderes también que son muy nacionalistas y muy de un fascismo latinoamericano bastante curioso, como es el caso de Bukele en El Salvador, y de Milei, que ya hablábamos justamente de él en el bloque anterior. Tenemos a Donald Trump, que tiene altísimas probabilidades de ganar la elección ante un senil Joe Biden, que creo que no hay manera de que pueda ganarle en este momento, al menos si la elección fuera el día de mañana o esta semana. Y en Europa pues tenemos este avance
duro y significativo de la extrema derecha. Entonces estos discursos que justamente, Ricardo, esta semana se conmemoraba 80 años del desembarco en Normandía, esta lucha contra el fascismo en Europa que los llevó a esta Segunda Gran Guerra. Y bueno, qué manera de festejar que el triunfo de la ultraderecha. Muchos de ellos también, hay que decirlo abiertamente, son negacionistas del Holocausto, son negacionistas y grupos neonazis, y son grupos que hay que tenerles cuidado, mi estimado Ricardo. Mira, viendo el panorama completo, antes quisiera mencionar, para que la gente pueda verlo, aquí el Partido Popular Europeo es realmente el partido ultraderecha conservador que estás mencionando. ¿Por qué lo menciono? Porque también luego está la falsa creencia que el populismo es netamente de izquierda, cuando realmente es una corriente que puede tanto ir para la izquierda como para la derecha. Bueno, ellos avanzaron de 177 curules a 186 y así algunos de sus aliados. Pero particularmente lo que quería yo mencionar es que viendo el panorama completo mundial, ya hablábamos de lo que está ocurriendo en Sudamérica, particularmente con Milei. Por ahí en algunos episodios anteriores hemos tocado lo de Bukele en Centroamérica. De alguna u otra manera son liderazgos en Latinoamérica hasta cierto punto regionales, que de alguna u otra manera, pues bueno, pueden quedar ahí. Pero ya cuando hablamos que el Parlamento Europeo en esta renovación sigue ganando terreno, es ultraderecha, con respecto a otros movimientos, no digamos lo completamente opuesto o polarizante de la ultraderecha, pero sí movimientos más equilibrados, de cierto liberalismo, pero menos conservador, etcétera, ciertos movimientos de izquierda no tan radicales, pues sí nos habla de que en un continente, o en muy buena parte de un continente, estamos viendo este avance de la ultraderecha, cosa que también se combina con lo que ya mencionas de una eventual segundo mandato de Donald Trump, considerando también todo lo que conllevó ese primer mandato, donde específicamente, por ejemplo, México se vio siempre atormentado y amenazado por Donald Trump, específicamente con el tema que ya tocabas de migración, que de hecho, por los discursos que ha mencionado en los últimos meses, pues pareciera que en un eventual segundo mandato él va a recrudecer esa anti-inmigración, ese concepto de anti-inmigración que ha manejado desde su primer mandato. Y al final de cuentas hablamos de un país muy poderoso, de un continente pues de Occidente, digamos, lo que es buena parte de Europa, también que juega un papel muy relevante en lo que es, digamos, la noticia internacional en el día a día, y por lo tanto estamos hablando de que podrían venir cambios significativos para varias partes del mundo, dadas las circunstancias en las que estaríamos llegando a este eventual panorama geopolítico, donde la ultraderecha no solo gana terreno, sino yo diría, se empieza a consolidar de forma, yo diría también peligrosa en varias partes muy centrales del mundo, no necesariamente regionales, como puede ser el caso de Centroamérica con Bukele, que de alguna u otra manera pues no tiene un peso muy preponderante en el mundo, pero si ya lo sumas con el resto de situaciones que se están viviendo o que el panorama que se puede vivir en los próximos meses, pues ya es otra cuestión donde Bukele seguramente incluso hasta se ve fortalecido en la región por toda esta parte a nivel mundial. Sí, y hay que entender también el fenómeno sociológico de los discursos de la extrema derecha, o de los, porque de hecho más que catalogarlo como extrema derecha, que lo es, o un neofascismo del siglo XXI, movimientos también muy cercanos al neonazismo, me parece pertinente, o me gusta cómo lo catalogas como estos populismos de derecha. Es una derecha fuerte, que es una derecha muy conservadora, una derecha que tiene pues estos tintes clásicos fascistas que Humberto Eco por ahí hace mención en sus ensayos, y que
y que ha tenido en los últimos años, en los últimos del 2010 para acá, un tremendo auge, sobre todo en las juventudes. Ricardo, uno pensaría que este tipo de discursos pues no penetrarían en los jóvenes, que los jóvenes pues serían un poco más progresistas, un poco más empáticos y un poco más pensativos, un poco más reflexivos acerca de estos discursos llenos de fake news, discursos llenos de posverdad y llenos de falsedades y mentiras. Sin embargo, no son los jóvenes entre 18 y los 35 años quienes son los más cercanos justamente a este tipo de discursos, ¿no? Jóvenes acostumbrados al fast fashion, la mayoría de ellos hombres, también hay que decirlo, al consumo de contenidos rápido, a la inmediatez. La extrema derecha o los populismos de derecha se han aprovechado de la lentitud de la democracia para ganar terreno, para esparcir mentiras, para infundir miedo y para, a partir de ese miedo infundado, ellos crear falsas propuestas, porque hay que decirlo, falsas propuestas en materia de inmigración, en materia de trabajo, en materia de vivienda. Ante esos discursos y ante la incapacidad muchas veces de los jóvenes que, si bien están tan o sea, están hiperconectados, pero al mismo tiempo es tanta la información que les llega, pues que también resulta imposible validarla o verificarla. Y para la democracia, menos, y para el periodismo ha sido difícil tratar de luchar contra estos discursos y les ha resultado, lo han ganado, digo, no es que sea la gran mayoría, es primera fuerza, pero no es la gran mayoría. Entonces, tanto la izquierda como la derecha tradicional europea tendrán un gran trabajo. No sé si llegue un momento en el que podamos ver juntos a lo mejor esta derecha junto con una socialdemocracia, una derecha, una izquierda más progresista juntos en un solo bloque. Lo veo difícil. Lo que sí es que, pues, al menos creo que va a pasar lo que está pasando en Francia, que es justamente estas izquierdas unidas en un solo bloque para tratar de frenar más el avance de estos discursos. Sin duda alguna, Ricardo, un tema que da para mucho de qué hablar, pero es importante puntualizarlo justamente por esta cuestión que va a estar muy conectada y sobre todo también porque tiene que ver mucho también con las cuestiones de la guerra entre Rusia y Ucrania, que Rusia seguramente va a hablar del tema y va a hablar sobre este neonazismo naciente que está ocurriendo. Y a ver si no va a tener más planes expansionistas Putin al respecto. Veremos también qué posición o qué postura toma China como tal, siendo estos comunistas, y pues también Israel, porque al final de cuentas hemos visto que Irlanda, España, han sido países que han encabezado este reconocimiento a Palestina y muchas veces estos países también ven un gran aliado en Israel y en Netanyahu, que también es parte de esta derecha dura o este populismo de extrema derecha, o en este caso de Israel, Ricardo. Sí, efectivamente se me estaba pasando el tema de Israel, que no es un tema menor dado las circunstancias que se viven allá con la guerra en la frontera con Gaza, y obviamente también lo de Ucrania y Rusia, que de alguna u otra manera, pues no digamos que es la única causa, pero sí es una de las causas de este movimiento que va avanzando y que veremos al final del 2024 en qué condiciones queda, considerando el tema de los Estados Unidos. Pues ahí está entonces este tema que seguramente también dará para seguir hablando y debatiendo al respecto. Esto en materia internacional, Ricardo. Ahora sí, pues pasamos a los temas locales y pues el tema de la elección que ha dado mucho de qué hablar y la que ya salió, como lo adelantábamos al inicio de este programa, mi estimado Ricardo. Todavía no termino de ver completa las entrevistas que ha tenido con Loret y con Grupo Reforma, pero vaya que se han dado noticias, vaya que se han dado encabezados y sobre todo pues se ve una Xochitl en frontal conflicto con Marco Cortés, Ricardo.
Sí, mira, quisiera comenzar hablando sobre el asunto de que creo que fue hace no es cierto, como hace ya un mes, cuando Xóchitl Gálvez estuvo en tercer grado y particularmente Denise Merker le preguntaba acerca de quién manejaba a quién, si los partidos a ella o ella a los partidos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque precisamente ahora es la pugna que está existiendo entre específicamente el PAN, dirigido aún por Marco Cortés, que por cierto ya salieron exgobernadores de Guanajuato, de otros estados, a pedir su cabeza literalmente. Ya no es únicamente Damián Cepeda el que está pidiendo una renovación en el PAN, sino ya otras caras, otros personajes del PAN quieren la cabeza de Marco Cortés. No, Por y ahí también y Kenia también ya López Rabadán. sucesores. Sí, Kenia López Rabadán, por ejemplo, es de No, las que ya bueno. empieza a, pues no, digamos, a no negarse a que si eventualmente le ofrecen la presidencia del PAN, pues no estaría negándose eventualmente a aceptarla. Entonces, digamos que de alguna u otra manera han empezado esas campañas internas en el PAN, esas pugnas por Temporada de sopilotes, Ricardo, de temporada de sopilotes sopilotes. en el PAN, de ver quién toma, por ahí mi paisana también, Adriana Dávila, desde hace tiempo ya me habían mencionado que también quería jugar esa carrera presidencial por el partido blanquiazul. Pero bueno, regresando al tema de Xóchitl Gálvez, lo primero que sí quisiera resaltar es que de alguna u otra manera sí seguimos todavía en un país donde la violencia política de género sigue siendo parte pues del día a día, lamentablemente, de la política mexicana. Y ella particularmente acusa a dos personajes de violencia política de género. Una es el presidente actual del PAN y la otra es el presidente de la República. Y yo creo que en ambos casos, y de manera irada, los dos han sido, pues sí han cometido esta falta, sí de alguna manera grave. En algún momento los dos han tratado de ningunear y menospreciar a Xochitl por el simple hecho de ser mujer. Eso sí ha quedado claro, tal vez de manera más reiterativa por parte de López Obrador y tal vez menos con una agresividad pasiva de Marco Cortés. Ella habla mucho de lo que aconteció en la noche de las elecciones donde hubo una discusión fuerte con él. Ella lo acusa de haberle gritado y de haberla insultado, cosa que Marco Cortés ya salió a desmentir. Eso obviamente nunca vamos a saber realmente la verdad, a menos que Fíjate, alguno de los testigos que estén ahí pues hablen del tema, ¿no? no, pero fíjate, justamente antes de esta entrevista y antes de esta versión que dio Xochitl, Carlos Loret en el Universal el 3 de junio, si no me acuerdo, si fue el 3 fue el 4, pero fue enseguidita de la elección, en su columna del Universal, sí, mediante un testigo que estuvo infiltrado, o sea, que era parte del búnker de Xochitl, sí escuchó fuertes insultos hacia Xochitl Gálvez por parte de Marco Cortés, específicamente de Marco Cortés, lo cual, pues ahí está, o sea, es la versión de Xochitl, que yo en este caso sí le creo a Xochitl Gálvez, y también se reafirma esta cuestión porque es prácticamente la misma versión que da este testigo que le pasa o le filtra esta información a Carlos Loret. De que Carlos Loret intentando reafirmar la versión de que Xochitl Gálvez fue usada solamente por Marco y por Alito y por Chucho para ellos salvarse y tener un curul en el Senado, que prácticamente pues sí les funcionó. Pero sí me parece terrible cómo lo usaron y se sabía que era una especie de Josefina Vázquez Mota en su versión 2.0. Y coincido también en cuanto a que el Obrador también atacó duramente, muchas veces simplemente sin argumentos o solamente con el argumento pues de su condición o de ser mujer o que si era un indígena, etcétera, etcétera, etcétera. El caso del Obrador, pues así como quien dice, ¿no? En la guerra, en la política, en el amor, pues todo se vale. Pues él haciéndole el juego, ¿no? Atrayéndola,
pescaron el anzuelo y acabaron como acabaron. Digo, no estoy justificando absolutamente nada, pero sí me parece bastante terrible la situación, sobre todo con Marco Cortés, porque se ve desde ahí entonces, Ricardo, como pues era una campaña que nació pues muerta, Ricardo, muerta. Sí, por eso traía a colación lo que le cuestionaba a Denise Merker aquella noche en tercer grado, porque era quién maneja a quién. Y Denise Merker no hacía la pregunta nada más con meras cizañas, sino había indicios de que la situación estaba de alguna manera rota entre los partidos o los dirigentes de los partidos y Xóchitl Gálvez. Un ejemplo claro de ello fue el primer debate o el post-debate de ese primer debate, donde pues sí daba la impresión que salieron muy enojados tanto Alito Moreno como Marco Cortés con el desempeño de Xóchitl Gálvez, que de alguna u otra manera, pues ya lo habíamos hablado en su momento, pues estuvo completamente perdida en la discusión de ese encuentro junto con Jorge Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum. Ahora, lo que sí es un hecho, fuera de lo que ahorita estamos reproduciendo en video, pueden ver sin sonido lo que fue la entrevista de Reforma, que es la que ha detonado toda esta conversación. Lo que sí creo es que ya dando vuelta a la página de lo que, insisto, es un tema más que lamentable, la violencia política de género que ha sufrido Xóchitl Gálvez los últimos meses, sí es un hecho que en la entrevista, la verdad creo que está de más, que ella salga, porque en pocas palabras lo que termina aconteciendo en esta entrevista es que fuera de ese tema, en todos los demás, ella lo hizo de maravilla, fue una candidata ejemplar, ella hizo lo que pudo, y gracias a la campaña y a la campaña de Estado que llevó a cabo el presidente, y gracias a que le dieron la espalda a los partidos, ella perdió. O sea, ella no tuvo la culpa en lo absoluto de todo lo que fue la elección de 2024, y básicamente hasta cierto punto siento que se revictimiza, porque hay ocasiones donde diera la impresión de que ella lo hizo bien y ella fue víctima de todas las circunstancias, insisto, fuera del tema de la violencia política de género que sí vivió y que sí sufrió y que sí sigue padeciendo de alguna manera. En todo lo demás, no estoy de acuerdo con ella en que ella fue la maravilla y que los partidos le quedaron a deber. La realidad es que ella dejó mucho que desear. Por ahí se mencionaba que era Xóchitl el meme 2.0 de Peña Nieto, Xóchitl la que se contradice en un mismo discurso, y Xóchitl la que realmente, por ejemplo, llegó a mencionar en la entrevista que para ella fue el canal correcto o la estrategia de comunicación correcta, lo cual estoy completamente en desacuerdo y lo hablamos mucho aquí. Yo siempre puse su estrategia de comunicación nivel liga de ascenso y Sí, que sí. nunca repuntó en ese sentido, lo cual la verdad es, hablando de esta posverdad, salir a dar su propia versión de los hechos, donde ciertamente pues al final en las urnas quedó demostrado que muy poca gente le creyó. Sí, caramba, y bueno, la verdad es que al fin y al cabo creo que lo que más allá de sus propias declaraciones, sus propias palabras, ella puede creer que fue la mejor candidata del mundo mundial y lo que uno quiera, pero lo que sí estuvimos, y yo lo dije en su momento, y lo reafirmamos aquí ya después tras los resultados y demás, es que estamos viendo o fuimos testigos, Ricardo, de una de las peores campañas en historia de la política mexicana, o sea, una serie de errores garrafales. Su vocero, el encargado de la campaña, encargado de comunicación, fue tanto Santiago Krill como Max Cortázar, que después desplazaría al propio Santiago Krill. Entonces, Cortázar era un hombre que hoy en día está prácticamente fuera de las tendencias, las últimas tendencias, o de lo más, o de las buenas prácticas, o de las prácticas ahorita ya establecidas en cuanto a comunicación política, campañas electorales y demás. O sea, vimos en realidad un pésimo manejo en todos los sentidos, una muy mala candidata, con un pésimo equipo de campaña, ejerciendo de la peor manera. O sea, si uno quiere una cátedra de lo que no se debe hacer en una campaña, está Xóchitl Gálvez, y pasará a los anales de la historia de la comunicación política como eso.
así hay que mencionarlo. Eso es lo que debería la oposición de aprender, y en diferentes entrevistas, diferentes líderes, entre comillas, yo la verdad no veo un liderazgo en Acción Nacional. En el PRI, pues ya ni hablamos del PRI, la verdad, Ricardo, discúlpeme, y del PRD, pues el PRD ya está descansando en paz, ya le dieron su sentencia de su el lunes estaban saliendo con sus cajas la gente de las oficinas del PRD. La gente que lamentablemente, y sí creería que a lo mejor hay gente muy valiosa que trabajó durante años en el partido, obviamente en puestos de oficina, que seguramente lo dieron y sí se pusieron la camiseta por el PRD, pues lamentablemente perdieron el trabajo por las tonterías de los chuchos y algunos más. Exactamente, entonces hablando de los pseudo liderazgos que hay en Acción Nacional o en el PRI, hay que decirlo, ¿no? Te decía temporada de sopilotes, porque en realidad yo no he visto por parte de un panista, ni de un priista, de los que todavía existen, no he visto autocrítica. Lo que he visto es que siguen todos y cada uno de ellos, Kenia López, los Rodrigos, los Jorge Hernández, las Lili Telles, los que tú me digas, Imán, Ricardo. No he visto un solo opositor que al día de hoy nos siga repitiendo el discurso de pues perdimos porque la gente quiere seguir con lo malo, con lo peor. O sea, ellos son los buenos, siguen insistiendo que ellos son los buenos, que los otros son los malos, y que la gente es tonta, que la gente no tiene la capacidad como para saber elegir. Y mientras no reconozcan esa parte, creo que están condenados a la extinción de esta oposición. Y vamos a ver qué pasará, porque en realidad creo que Marco Cortés se va a ir, definitivamente, va a haber elecciones, va a ser Asamblea General del PAN. La pregunta es quién quedará y qué rumbo va a tomar el partido, qué liderazgos quedan todavía en el partido. Y los pocos liderazgos que hay, Germán Martínez, que son de los pocos que sí le han pedido disculpas a sus propios votantes, el mismo Damián Cepeda, que ya lo hemos hablado aquí, es uno de los pocos hombres panistas con un discurso coherente. Ya ni siquiera la Margarita Zavala, ni la Mariana Gómez del Campo, etcétera, ni siquiera ellos. Vamos a ver qué pueden lograr con el PAN, porque creo que estamos ante la inminente muerte y extinción del PRI también como tal. Ya si usted cree en esta cuestión del primor, pues está bien, está usted en su derecho, pero creo que el PRI, tal y como lo conocemos, está destinado a morir de la mano de Alito Moreno, y creo que el PAN es el único partido que sí puede tener cierta capacidad de sobrevivir. Creo que mencionaba esta alegoría, la hacía Ciro Gómez Leiva, con una cirugía mayor. Al PRI y al PRD, pues ya habrá que dormirlos, ¿no? Como en el lenguaje de las veterinarias, Ricardo, porque no insisto, no he visto una sola autocrítica hacia ellos mismos. Al contrario, siguen señalando al votante, y mientras eso lo sigan haciendo, Morena ahí va a estar ganando terreno, Ricardo. Sí, Marco Cortés se ve desquiciado. O sea, es impresionante cómo sale a hablar. O sea, pareciera que él va a aprovechar hasta el último minuto como presidente nacional del partido para hablar todo lo que tenga que hablar, porque pareciera que no hay otra manera de que se calle y que alguien le cierre la boca, porque es impresionante cómo ha dado entrevistas últimamente. Pareciera que ellos ganaron por la manera en que sale en público Marco Cortés. Todavía Lito Moreno, pues, como ese aspecto más corrientón, pues, digamos, él sigue siendo fiel a su playera de Fórmula 1 ahí, con su camisa donde dice Alito y todas estas versiones, pero no lo veo tan desquiciado, y desquiciado como Marco Cortés, que de plano ahora
en cuanto acabó la entrevista me estoy seguro que acabó la entrevista o salió al aire la entrevista de Reforma, él ya estaba marcándole a varios medios de yo te atiendo, o sea, él poniéndose de rodillas para que le den el micrófono y pueda decir cantidad de sandeces que la verdad las ha exponenciado en las últimas semanas. Y ya para cerrar el tema de Xóchitl, que ahí pueden seguir viendo en pantalla lo que fue la entrevista aquí con el periodista Samarripa de Reforma, hay dos puntos que a mí me llaman la atención, que insisto, no estoy de acuerdo, pero que sobre todo se me hacen ridículos. Mencionó en algún momento que tenían poco dinero para hacer la campaña. Bueno, pues, ¿qué quería? Que le dieran qué, o sea, a mí se me figura mucho como un entrenador de fútbol que fracasó rotundamente con su equipo y sale a decir que no tuvo dinero, que le robó el arbitraje, porque es lo que ha hecho, hablar que el INE le robó, que el rival tenía ventajas porque jugaba a favor los empresarios, en este caso vamos a ponerle como si fuera el América, todo a favor del rival, y sale ya post elección a llorar todo lo que fueron las inequidades, que sí, obviamente hubo un papel preponderante del gobierno de López Obrador, no de ahora, sino desde hace tiempo, a favor de quien hubiera sido su eventual candidato o candidata, fue Claudia Sheinbaum. Sí, obviamente hubo una inequidad en ese sentido, pero no puede salir ahorita a llorar todo eso. También al mencionar que los partidos no le hacían caso, que es el otro punto, pues me parece que si desde un principio te ibas a dar cuenta que no iba a haber el apoyo de los liderazgos de los partidos, pues entonces no te hubieras jugado y no hubieras entrado en una contienda donde sabías que llevabas las de perder incluso con los propios, entre comillas, aliados que tenías en el PAN, PRI y PRD. Y ya para finalizar todo este tema de Xóchitl, pues sí mencionar que de alguna u otra manera, ella menciona que la noche de la elección, ella veía el conteo rápido y veía que no iba a ganar. Pues yo no entiendo por qué hasta la noche del 2 de junio se dio cuenta de ello, cuando realmente era muy claro desde un mes antes, 2 meses antes. Yo creo que si tan matemática ella se siente como lo llegó a mencionar en esta entrevista, pues creo que debe hacer más autocrítica desde 2 meses antes y tomar otro tipo de estrategia de comunicación y no darse cuenta en la noche ya que habían acabado las elecciones de que, híjole, creo que no estaba el voto oculto conmigo. La verdad es salir a revictimizarse cuando realmente pues no estaba en condiciones para siquiera competir por el primer lugar. Pues resulta que fue más ingenua que, pues no sé, o sea, más ingenua que nada, porque estamos hablando de también el papel que jugaron sus casas encuestadoras, Ricardo. Que sus casas encuestadoras todas, o sea, ya no estamos hablando del más menos 5%, que te salieras 10 puntos, no, o sea, la engañaron vilmente y ella se dejó engañar. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando de la capacidad que tenía ella para ser una contendiente presidencial? Pero bueno, quedan las preguntas, quedan las dudas del futuro de Xóchitl Gálvez en la política, disculpen, pero pues la cuestión ahí está, haciéndose hoy la víctima. Y como tú lo mencionas, si ella desde un principio vio que la cosa no iba bien o no estaba recibiendo los apoyos de los partidos, de las bases, del PRD, del PRI, del PAN, pues yo, ¿sabes qué? Con su permiso, búsquense otra candidata, yo me bajo de este barco, pero no, pues ella también quiso seguir hasta las últimas consecuencias, le costó políticamente hablando, le costó también en la cuestión familiar, recordar ese golpe que fue duro, y que fue bajo por parte de la oposición, que fue los videos de su hijo, pero insisto, en política, en la guerra, y en la política y en la guerra todo se vale, evidentemente iban a usar eso en su contra, y es un precio que quiso arriesgarse. Vamos a ver en el futuro qué beneficios obtendrá ella, así como los tuvo con Josefina Vázquez Mota, que en realidad creo que no fueron ningunos, porque hoy en día es una candidata presidencial que está pues prácticamente en el olvido político. ¿Te parece, Ricardo, si con esto cerramos Sí, para pasar nada a nuestro más último? mencionar algo más. Hace 6 años, y es ahí donde me refiero a lo de autocrítica, Margarita Zavala, también en un programa de tercer grado, en vivo mencionó que se bajaba de la contienda, porque claro, creo que ella, al final de cuentas, y creo que fue tal vez su mejor momento, digamos, en la vida pública de este país, ella reconoció que la verdad iba a ser el auténtico ridículo en la elección, y creo que
evitó el desgaste que iba a ser todavía en ese momento. La elección iba a ser hasta julio, o sea, iban a ser 2 meses de campaña, donde realmente ella no iba a conseguir nada. En aquel momento iba como independiente, y creo que hay que valorar mucho el reconocer, ¿saben qué? Me equivoqué, no debe haber tomado esta candidatura, no iba yo a ningún lado, y al final de cuentas creo que ella se vio muy digna al dejar el papel claro de, pues mejor yo me retiro y no me desgasto ni desgasto a mi gente en algo que no vale la pena. Caso contrario a Xóchitl, que ahora dice que va a recorrer el país estilo Morena, estilo López Obrador, para atender a todos los que la apoyaron, cuando realmente hay que ser sinceros. ¿Cuántas personas realmente compraron el discurso de Xóchitl? Yo siento que mucha gente que votó por Xóchitl lo hizo más que nada por seguir la corriente del bloque opositor, no por ella. Y eso creo que también ella debería entenderlo y ser autocrítica en ese sentido. Creo que hay personas que, por ejemplo, al ver esta discordancia de un día soy feminista y al otro día soy lo más conservadora posible del panismo, pues generaba una dualidad donde la gente no te la creía, y si votó por ti fue porque odian a Morena o son anti López Obrador, no porque fielmente creyeran que eras la mejor candidata a llevar, digamos, una candidatura del Frente Amplio opositor en ese Sin duda, sentido. sin duda, sin duda. E insisto, yo creo que hoy en día Xochitl tiene que ser un examen de conciencia, tiene que ser honesta con ella misma y agarrar un estandarte, una causa social, nada más. Si es la de llevar educación a los niños de las sierras, a lo mejor en Oaxaca, en Chiapas, de la Sierra Tarahumara, estar con las comunidades indígenas, hacerlo y llenarse. Porque, insisto, creo que Xochitl o sea, en el fondo sí es buena persona, en el fondo es una mujer que sí ha luchado en la medida de sus posibilidades por un mayor acceso a mejores oportunidades por parte de las comunidades indígenas, más allá de que si ella es o no, si se cree o no una persona indígena, ha trabajado en ese aspecto. Tomar eso y a partir de ahí, pues tratar de retomar una vida pública y una vida política que, seamos sinceros, que de verdad tenga un impacto positivo en la sociedad, porque es esto que menciona, que quiere recorrer el país y demás, ya que se retire de la politiquería y que de verdad tome un estandarte y una causa social y que la siga, porque creo que para eso sí tiene potencial la ex candidata Xochitl Gálvez. Y bueno, otro tema también que se cuela aquí y que me parecería importante tocar contigo, Ricardo, pues es la cuestión bueno, ya hablamos del PRI, del PAN, del PRD, pero también la cuestión de la marea rosa, que le han dado los tres partidos y los medios también como tal, una patada a Claudio X González, que no ha tenido, vamos a decirlo como tal, no ha tenido los suficientes pantaloncitos el señor X González como para asumirse 100% político desde una muy cómoda sociedad civil como la que él ha tenido, recibiendo dinero de Estados Unidos, siendo financiado por la USAID, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y desde ahí con esas llamadas medias rosas, pero parece ser que se estaría animando el señor X González a que la Marea Rosa sea un partido rosa, partido de ciudadanos clase media, bueno, ni clase media, o de la alta alcurnia, de la alta ciudad, no sé cómo se llamaría, pero pues ya lo están pensando, y lo cual me parece pues un ejercicio por lo menos de honestidad política, Ricardo, por parte de este personaje al que todo el mundo ya le dio la espalda. Eso sí, cuando los financió no le dijeron que no, pero ahora sí que ya perdieron, pues también le han dado la espalda y les han dicho, pues sabes qué, Kimo Sabi, perdiste tú, porque pues yo aquí yo no perdí, ¿verdad? Así también está la cuestión por parte de el señor Claudio X González, este financierista que financió gran parte de la campaña de Xochitl Gálvez, que terminó como ya sabemos. Y hablando por parte de los ganadores, Ricardo, Claudia Sheinbaum, la reforma al Poder Judicial, que si sí, que si no, las declaraciones de Nacho Mier, que si nos vamos con todo hasta septiembre, la ventana de septiembre, que si puede haber el error de septiembre, que vamos a escuchar esto muchísimo en todos los medios, en analistas políticos de la talla del gran Chumel Torres, que si va a haber una gran devaluación, que si compren dólares, etcétera. Los mercados, mi estimado Ricardo,
no es que estén respondiendo mal, pero ante pues la avasalladora, la aplanadora de Morena en el Senado y demás, pues se ha elevado del 16 y pelos, 16.40, 16.90 que teníamos, 17.20 que teníamos el precio del dólar, pues llegó a alcanzar los 18.90. Ahorita, por ejemplo, en pantalla vemos 18.41, fluctuando bastante. Esto debido a que los mercados pues están un poquito inseguros en cuanto al futuro de México. No es que hayan recibido mal a Claudia Sheinbaum, ni mucho menos. De hecho, los mercados ya sabían que iba a quedar ella. La cuestión es que no sabían, pues qué tanto iba a quedar. Y hay una cosa que es cierta. El dólar, más allá de cómo termine el sexenio, muy seguramente va a quedar por debajo de cómo lo tomó López Obrador, que lo tomó casi en 20 pesos por dólar. La cuestión es que con López Obrador el dólar llegó hasta los 16 pesos, rozando la barrera de los 15, pero en los 16. La cuestión es que puede que termine, depende de cómo se mueva esta situación de aquí a septiembre, que termine el gobierno de López Obrador en tablas, lo cual sí sería no quiero decir un golpe duro, pero sí sería un desperdicio, una falla de desperdiciar ese sexenio en esa materia. Sería otro gran logrito, ¿no? Que de tenerlo a 19 lo hayas bajado a 17, ¿no? Y no al revés, como era la tendencia en los diferentes sexenios. Pero López Obrador parece que tiene la intención de avanzar con su plan sea como de lugar, cosa que los mercados no lo verían bien y podría seguir subiendo. Y Claudia Sheinbaum, como buena apagafuegos que ha sido, pues ha tratado de declarar, ya estuvo con conversaciones con BlackRock, ha estado de la mano de diferentes empresarios, de diferentes personalidades cercanas al mundo financiero que han visto como los ojos los mercados. Sin embargo, ahí está la cuestión. Y esto, mi estimado Ricardo, cómo ha dado de... pues esto ha dado material para que los grandes opinólogos de la derecha que tenemos en este país estén ya anunciando una catástrofe, un apocalipsis, una depreciación del precio que ni en Argentina tienen en estos momentos, Ricardo. Y la cosa yo creo que tampoco es para tanto. Yo creo que va a haber los mismos ajustes que siempre hay cuando termina un sexenio. Va a haber cambios significativos, por supuesto, en el precio de las divisas, pero creo que hay una frase que para mí fue definitoria, ¿no? La justicia social por encima de los mercados. Como gran ejemplo, pues ahí está lo que vimos en el primer bloque de este programa, que es la cuestión de Argentina. La justicia social por los suelos y el dólar igual. Entonces, seguimos actuando como un país, creo yo, moderado, Ricardo. Para como está la situación actual a nivel global, creo que está bastante moderada las acciones que ha tomado Morena, y los mercados lo han visto, se están protegiendo por una manera moderada. El castigo siempre puede ser mucho peor, pero insisto, creo que el observador tendría ahí que manejarse todavía un poquito más de cuidado para tratar de no entorpecer ese logro que sin duda ha sido importante, como lo es el superpeso, Ricardo. Sí, mira, puse la gráfica desde 2003, pero bueno, antes de entrar al tema de la gráfica, sí mencionar que, abondando lo que dices, yo no creo que el observador sea tan estúpido como para echar por la borda, digamos, el proyecto de la 4T, o que quede manchado por un error de septiembre y que termine de alguna u otra manera en unos 2 o 3 sexenios hablándose de esto, como ocurrió y sigue ocurriendo con lo que fue el error de diciembre de Carlos Salinas de Gortari. Creo que él no es tan tonto como para darse cuenta que, si bien es cierto que quiere ir a toda costa con el plan C hacia adelante, yo creo que él debe estar bien asesorado por un lado, y por otro lado también debe tener esa visión de que, lo que tú mencionabas, que hay otros factores que de alguna u otra manera
tanto calman al mercado como lo ponen más nervioso. ¿A qué me refiero? No únicamente una reforma judicial o el plan C mueve el dólar. Hay que recordar lo que ya decíamos hace minutos. Viene Donald Trump avanzando cada vez más fuerte hacia la presidencia y eso también va a generar que se mueva esta aguja hacia arriba. Ahora, ¿por qué les ponía la gráfica? Para que viéramos qué ha sido el golpe abrupto de los últimos días. El dólar a medio sexenio de Fox estaba a 11.19. Nos podemos poner a llorar todos, pero bueno, eso era en 2003. Luego vino el golpe de aquí que verán, es un movimiento brusco en la economía que fue básicamente en la época de la recesión de 2008. 10 de octubre aquí me marca a 13 pesos el dólar. Y bueno, ha ido progresivamente corriendo, donde por ejemplo aquí en 2012, cuando Peña toma posesión, pues lo toma a 12 y pico, y vean cómo esta montaña del Alpe d'Huez del Tour de France fue creciendo a tal grado que su pico más alto fue el 2041 en 17 de febrero de 2017. Y después hay un golpe también muy brusco que es el de acá de 2020, que básicamente es 28 de marzo, 23.37 y creo que llegó a estar casi a los 25 pesos, Sí, que sí. fue básicamente, ahí está, 24.96 el 4 de abril, que es básicamente el tema de la pandemia. Y se dan cuenta, a partir de ese pico tan alto, pues el gobierno ha sido capaz, entre otras cosas, obviamente, de irlo llevando en el famoso superpeso del sexenio. Y el pico más alto, pues fue de los últimos días, fue de 18.41, cuando hace un mes lo teníamos en 16.95, por ejemplo. Pero si se dan cuenta, ese pico, con lo comparado que lo puedes ver en otros periodos del siglo, pues no es tan grave. O sea, realmente es el momento y la coyuntura política donde nos estamos estresando de más. Y sí me parece que al final de cuentas, por ejemplo, con lo que hizo Banjico hoy grabando en jueves en la noche, pues lo que hizo en la mañana, el ajuste que hizo Banjico, pues de alguna u otra manera ya calmó la situación. Pero yo no descartaría que llegue a los 19 pesos, y no por la reforma judicial exclusivamente, sino también por lo ya mencionado Donald Trump. Si no me equivoco, ayer también se revisaron las reservas de Estados Unidos. Entonces, pues hay muchos factores que juegan un papel preponderante en el tema de la moneda. Y también lo hemos dicho aquí, el dólar, si está bajo, le favorece a algunos, le desfavorece a otros, pero también cuando el dólar está muy más arriba, pues sabemos que, por ejemplo, las remesas es un ingreso de capital muy importante para este país. Efectivamente, y justamente cuando hablábamos del superpeso, el superpeso tampoco era porque el gobierno de López Obrador hiciera una cosa extraordinaria, era también por una cuestión económica mundial, era una cuestión de que el famoso nearshoring que ha estado de moda, pues México lo impulsó bastante, ¿no? Y muchas empresas han estado invirtiendo y haciendo este reajuste, estos reacomodos de China a Latinoamérica, específicamente a México. Entonces tampoco era una cuestión del gobierno, nada más por sí mismo del gobierno de López Obrador. Entonces son muchísimos factores que lo están moviendo, y en general me parece que así seguirá siendo, pero hay que verlo al final de cuentas hay que verlo en la justa proporción de lo que es, analizando y viendo todos los factores y todas las aristas que componen a el factor de apreciación o depreciación del dólar respecto al peso mexicano. Pues bueno, Ricardo, algo más con que quieras terminar antes de finalizar con este episodio. Ya hemos tocado a grandes rasgos los puntos más importantes a nivel pues mundial, ¿no? En cuanto a Europa, en cuanto a Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Las elecciones de sin duda alguna en Estados Unidos, los videos que han circulado de Joe Biden que ya no puede, creo yo, ni con su alma. También todo eso afectará y le pegará abruptamente, pero en general creo que Claudia Sheinbaum está preparada para recibir tanto a Donald Trump como para seguir con Joe Biden. No sé qué piensas tú. Sí, y algo que agregar de Claudia Sheinbaum, ya entraremos a detalle con el tema de la relación bilateral que eventualmente tendrá con alguno de los dos como presidente de Estados Unidos. Creo que ya va a presentar su gabinete, ya tendremos oportunidad de hablar de ello, que por ahí se han filtrado algunos nombres, pero básicamente creo que es la primera vez en mucho tiempo que la presidenta electa, bueno, en este caso la presidenta, antes los presidentes electos,
pues tuvieron que entrar, entre comillas, en funciones desde ya, porque Claudia Sheinbaum ha tenido que estar haciendo lobbying y estar trabajando desde ya, en parte por sí algunos, pues yo diría, exabruptos que ha tenido López Obrador los últimos días, donde no sé si se mareó con tanta victoria arrolladora de Morena y se ha sentido muy colosal últimamente y ha provocado más problemas para su propia sucesora que para ninguna otra persona más. Y de alguna u otra forma también ha acelerado esta parte que además ya estaba acelerada por estos 2 meses que se reduce la toma de posesión. Antes era hasta diciembre, ahora es en octubre. Entonces tiene que ser más rápido el tema de la transición. Pero de alguna u otra manera, pues vemos una Claudia Sheinbaum ya, digamos, ejerciendo como presidenta, aunque todavía no lo sea. Eres la virtual presidenta, ¿no? Como quien dice. Lo que sí hay que estar muy pendientes, Ricardo. Yo no he visto información todavía al respecto, más que puros trascendidos en cuanto a su gabinete, ¿no? ¿Quiénes estarán en el gabinete? ¿Quiénes estarán en seguridad? ¿Quiénes estarán en salud? ¿Quiénes estarán en educación? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? ¿Cómo se reajusta? ¿Cómo se reacomoda el gabinete con Claudia Sheinbaum? Es algo que no sabemos a estas alturas, Ricardo. Sí, no lo sabemos, por ahí se filtran muchos nombres, algunos que estarían reciclándose, por ejemplo, la actual secretaria de Gobernación se habla de que pasaría a otra dependencia, etcétera. Exacto. Pero al final de cuentas esto por ya lo pronto de manera... nada más Ramírez de la O, ¿no? Ramírez de la O es lo único que es oficial, de ahí afuera y porque todo lo demás. Lo necesitaban anunciarlo, sí, claro, es por parte lo que del ya lobbying hablamos. que ha estado haciendo. Pero sí, lo demás ya lo conoceremos, si no me equivoco, probablemente ya hasta la próxima semana o máximo en 2 semanas, dado esta aceleración que ha tenido la situación por varios factores. Y algo interesante va a ser precisamente ver cómo está conformado ese gabinete, porque nos puede dar un indicio, varios indicios de qué tanto se va a parecer ella al proyecto de la 4T o si va a haber una especie de nuevos nombres y nuevas estructuras o nuevos tipos de políticas que se puedan llevar a cabo en ciertas dependencias clave. Obviamente hay unas que son satélite, pero hay otras que son clave y que va a ser importante ver qué personas están ahí y el tipo de perfil que tienen. Por ejemplo, voy a hacer un poco de fútbol de estufa, en este caso política de estufa. Si Marcelo Ebrard es nombrado de nueva cuenta en Relaciones Exteriores, pues claramente Claudia Sheinbaum quiere darle continuidad a lo que fue la política exterior de México en el sexenio. Si pone a Marcelo Ebrard en la secretaría, no sé, de turismo, pues diera la impresión que a lo mejor está haciendo un lado a Marcelo Ebrard. No sé, hay muchas lecturas que hay que ir. Yo te voy a Marcelo va a ser un magnífico y fenomenal secretario de Gobernación. Ahí sí te lo pongo. Ahí está, o sea, hay varias opciones donde hay que ver hacia dónde gira la brújula, ¿no? Exactamente, pero bueno, ya estaremos hablando conforme tengamos información oficial y tampoco para andar con especulaciones, ¿verdad? No hay que andar con eso, ¿viste, Ricardo? Y bueno, con eso nos vamos, ¿te parece bien, Ricardo? Nos despedimos a Ricardo Romano Corona, quien les habla, Juan Carlos Flores Turrubiate, les decimos muchísimas gracias y ya sabe, estamos en su plataforma de podcast preferida aquí en Coyunturas semana a semana. Hasta la próxima.